Y bueno, pues contrastando los dichos y las posturas y los análisis, hemos contactado para tener la mirada de lo que pasa en Tabasco, hemos contactado a quien fuera candidata a la gubernatura de Tabasco en la alianza PAN-PRI en su momento. Ella es Lorena Borgard y le hemos buscado para pues escuchar su análisis de lo que está ocurriendo, dado que el epicentro de todo esto es precisamente Tabasco. Lorena, bienvenida al programa y buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues efectivamente el tema de Hernán Bermúdez, el tema de la seguridad, el tema de los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez con la delincuencia organizada y su presencia como jefe de la barredora, según lo que ha trascendido en diversos medios de comunicación a nosotros en Tabasco, en el epicentro. Y para nosotros es una situación muy compleja porque la seguridad es el talón de Aquiles de los tabasqueños. Vivimos en un estado de terror, todos los días hay muertos, sin que Morena se haga responsable, el gobierno de Morena se haga responsable de garantizar la seguridad de los tabasqueños. La manera sistemática, recurrente de Morena, de la presidenta, es de exculpar, es de decir que se investiguen. Pero en el caso concreto, Carmen, de este tema específicamente y la responsabilidad que tiene Adán Augusto López Hernández como gobernador constitucional en su momento del estado de Tabasco fue la designación de Hernán Bermúdez Requena. Las filtraciones de Guacamaya Leaks hablaron de los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez con la delincuencia organizada y a pesar de todas esas especulaciones o filtraciones que se dieron, no hubo ninguna postura, no hubo ninguna medida que el entonces gobernador tomara y luego posteriormente el sustituto en la gubernatura de Adán Augusto, Carlos Merino, y continuó en funciones. Y también es importante señalar que el tema de la delincuencia o de la inseguridad en Tabasco no estaba tan desbordado como cuando Hernán Bermúdez se retira del cargo de secretario de Seguridad Pública. Entonces empezó a sembrarse el caos en Tabasco, el terror a partir del 23 de diciembre del año 2023. Entonces fue cuando se desbordó todo y nosotros empezamos como tabasqueños a ser víctima de la delincuencia organizada, de muertos, de ejecuciones, de asesinatos, de feminicidios, en fin, el caos total. Y Adán lo único que dice es que no sabía nada, que no tenía idea de nada, cosa que por supuesto no les creemos. ¿Por qué? Porque la mentira ha sido ya una constante. Estamos, Lorena, frente a un asunto donde efectivamente, como decimos aquí, el epicentro es Tabasco. ¿Cómo han ocurrido las cosas? ¿Quién acusó a Bermúdez Requena? ¿Quién es la instancia original que señala a Bermúdez Requena y finalmente llega a la Fiscalía General de la República? ¿Cómo es que ha sido la secuencia de hechos? Mira, habían los rumores a partir de las filtraciones de Guacamaya Leaks de los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez con la delincuencia organizada, pero concretamente el senador Javier May al estado de Tabasco en una de sus conferencias mañaneras, él dijo que Hernán Bermúdez, que el secretario de Seguridad Pública, de acuerdo a los rumores que habían, porque él no se atrevió a decirlo abiertamente, era el responsable o el jefe de la barredora, porque es público y notorio que hay un distanciamiento, que hay discrepancias o una pugna entre el exgobernador Adán Augusto López Hernández y Javier May. Y es justamente el gobernador Javier May quien hace responsable a Hernán Bermúdez de todo lo que está ocurriendo y obviamente a Adán Augusto, porque es impensable pensar, válgase la redundancia, que el entonces gobernador Adán Augusto no sabía de todas esas presuntas o de esos presuntos vínculos de Hernán Bermúdez con la delincuencia organizada y con la operación del tema de la seguridad en el estado de Tabasco. Por supuesto que un gobernador está enterado. Y bueno, después de todo lo que ha surgido en Estados Unidos con el tema de delincuencia organizada,
la manera natural de vincular las presiones de Estados Unidos con lo que está surgiendo en el país a partir de las aprehensiones, de los decomisos, del tema del huachicol, que además en Tabasco eso es ya parte de la normalidad que vivimos día a día. Bueno, pues es evidente y que un gobernador estaba informado. No es aceptable que Adán Augusto diga que no sabía de lo que estaba ocurriendo. Ellos siempre se escudan en decir que son diferentes a gobiernos anteriores, que ellos son distintos. Pero hoy vemos que no solo no son distintos, sino que son peores porque han perfeccionado la mentira como un discurso político, el autoengaño. ¿Por qué? Porque solo ellos creen que nos están diciendo la verdad cuando todos sabemos que la terca realidad se impone y que todo lo que dicen es absolutamente falso, porque en los distintos estados del país y concretamente en Tabasco resentimos esas complicidades que hay entre el gobierno morenista y la delincuencia organizada. Y por supuesto que el dinero de las campañas surgió a partir del cobro de derecho de piso, de las cuotas que se cobran, de los secuestros, de los robos, de los asaltos que se dan. Nosotros acá en Tabasco es Vox Populi que Morena se ha financiado sistemáticamente de los dividendos que genera la delincuencia organizada. Y la responsabilidad, por supuesto, que es Adán Augusto. Yo celebro que el gobernador Javier May haya tenido el valor de poner el dedo en la llaga. Yo lo he criticado y cuestionado, pero hoy reconozco que denunciar a un miembro de su propio partido con los vínculos de la delincuencia organizada es algo que vale la pena reconocer. Aquí la duda o la incógnita es, ¿va a actuar la justicia mexicana para sentenciar, para decir que efectivamente están vinculados? ¿Va a actuar la Fiscalía del Gobierno de la República en contra de quienes, como ellos dicen, tengan vínculos con la delincuencia organizada? Nosotros vemos que son puro bla, bla, bla y que siempre exculpan a todo mundo. A estas alturas, con lo que ha ocurrido con Adán Augusto, Carmen, con esos señalamientos tan graves de sus vínculos con la delincuencia organizada y la responsabilidad que tuvo como gobernador, entonces yo creo que a estas alturas él ya debiera estar en gobiernos anteriores, como dicen, nada más con la presunción de delito y con las acusaciones o señalamientos que se hicieran en medios de comunicación, él ya hubiera renunciado para que se ponga a disposición de la autoridad responsable y conteste todas las preguntas que haya lugar a hacer, porque él por supuesto que estaba enterado. O sea, ahora que no nos vengan a decir a los mexicanos que no sabía de esos presuntos vínculos, cuando él todos los días como gobernador se reunía con el gabinete de seguridad, con la Secretaría de Seguridad Pública, que en ese entonces era Bermúdez Requena, y posteriormente el actual gobernador lo hace con el Gabinete de Seguridad, que tienen un sistema de inteligencia que tal parece que solo lo utilizan para espiarnos a quienes somos oposición o a medios de comunicación, a líderes de opinión, como lo hacen contigo y con otros muchos periodistas en el país y en los distintos estados. O sea, la información sirve para tomar decisiones. A ellos se les olvida, a Adán se le olvida que él tiene una responsabilidad, que fue el ciudadanos mexicanos por los tabasqueños en su momento para gobernar un estado, para garantizar condiciones de bienestar, de seguridad, de salud, de educación a sus gobernados, y que a quien tiene que rendirles cuentas es a los mexicanos, a los ciudadanos, y que para nosotros no es suficiente que la presidenta salga a decir que Adán no tiene responsabilidad o que en un Consejo Nacional de Morena le digan de pie con aplausos que no está solo.
A quien tiene que rendirles de cuentas es a todos nosotros los mexicanos. Y eso no lo está haciendo. Hablan de que hay un linchamiento mediático. La presidenta habla de un linchamiento en redes sociales, cuando hoy el termómetro que nos permite medir el talante de los ciudadanos son justamente las redes sociales, por la represión que hay, por la censura que hay en los medios de comunicación. Por ejemplo, si me preguntas de Tabasco, en los periódicos en Tabasco no publican una línea, Carmen, de las ejecuciones que hay todos los días, de los asesinatos. Los tabasqueños nos enteramos a través de las redes, distintas plataformas y de medios nacionales. Pero acá la cerrazón, el cerco informativo es brutal, pero nos enteramos porque existen las benditas redes sociales de las cuales ellos hoy se quejan, y que esa es la que las redes sociales justamente fueron las que le permitieron a ellos llegar al poder y hoy estar gobernando de la peor manera como lo están haciendo. ¿Crees que estamos, Lorena Boregar de los Santos, ex candidata a la gubernatura de Tabasco, crees que estamos frente a una confrontación política entre dos figuras principales del obradorismo mexicano, que son Adán Augusto López y el propio Javier May? Sí, no solamente son dos, Carmen, son tres figuras. Es la presidenta Sheinbaum, es Adán Augusto López y es Javier May. Y eso lo vimos este fin de semana que estuvo la presidenta acá en Tabasco, donde apenas si cruzaron palabras, donde maltrataron a los representantes de los poderes en el estado de Tabasco, los enjaularon. No hubo contacto. ¿No hubo contacto entre quién y quién? ¿Perdón? ¿No hubo contacto entre quién y quién? No hubo contacto abierto entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Javier May. O sea, el distanciamiento en los videos, o sea, el rostro adusto, poca comunicación, y luego los anuncios que hace la presidenta en Chiapas, por ejemplo, donde invierte 2.400 millones de pesos en hospitales. Acá solamente habla de terminar un hospital como es el de Cárdenas, de poner tomógrafo o de equipar algunos hospitales en los distintos municipios, cuando acá en Tabasco tenemos un presupuesto de 65,000 millones de pesos que están utilizando solo en ocurrencias. Hay un distanciamiento entre la presidenta, y lo vemos por el tema de la emergencia económica que tenemos en Tabasco a partir del endeudamiento de Pemex, donde no se le pagan a proveedores, donde hay una crisis económica brutal, y el gobernador Javier May, Carmen, no ha tenido la capacidad de gestión, no hay programas emergentes en materia económica. Es realmente una crisis brutal, una emergencia económica que nosotros estamos viviendo en Tabasco, con el tema de la inseguridad y con el tema de la salud. Entonces, Javier May no tiene capacidad de gestión, no hay consensos que se puedan construir entre el gobierno federal, sino se le ve la soledad con la que actúa el gobernador Javier May, la debilidad que además tiene, porque hay un rechazo de los ciudadanos, porque no están haciendo nada absolutamente alcalde de Tabasco y no el gobernador. Y luego el distanciamiento, las pugnas internas por el control de la plaza entre Adán Augusto y el gobernador Javier May. Y ayer, revisando los videos del Consejo Nacional, cuando llega Adán Augusto y saluda en el presidium, se salta evidentemente y no saluda al gobernador Javier May, lo ignora totalmente. Entonces son tres factores que están confrontados en Tabasco: Adán Augusto, Javier May, y Javier May y Adán Augusto con la presidenta. Y todos sabemos acá que Adán Augusto es el operador del presidente, del expresidente López Obrador, que evidentemente pues sigue teniendo un peso y que se ha vuelto para nosotros el coco en Tabasco, porque no nos estamos encerrados, inmersos en esa disputa de la cual nosotros somos víctimas, porque no hay gobierno, no hay liderazgo, no hay gobernabilidad, no hay reactivación económica. Es verdaderamente penoso que, teniendo tabasqueños que han ocupado lugares importantes en la política nacional, nosotros estemos
tan abandonados y tan fregados como se dice popularmente acá en Tabasco. Lorena Beauregard, nos vamos en tu análisis político como parte de la clase política tabasqueña. ¿En qué va a acabar todo esto y qué papel jugará, si lo juega, el expresidente López Obrador? Yo creo que juega un papel importante, que los López Beltrán son los dueños de Tabasco, que son los que hacen negocios, que son los que determinan el presupuesto público y que como Adán ya no tiene esa injerencia en Tabasco, pues obviamente nosotros estamos inmersos en esa pugna. Pero también creo que el tema de Estados Unidos, el tema de la chapiza, del Mayo, el tema de Donald Trump con el tema de la delincuencia organizada va a ser un factor importante para el encueramiento de la clase política nacional y de esos vínculos o presuntos vínculos que tiene Adán Augusto con la delincuencia organizada y todas las ramificaciones. Porque si revisan ustedes, Carmen, en una investigación periodística, ¿quiénes son las piezas claves de Adán Augusto López Hernández en la operación del tema del dinero? Por ejemplo, del Banco de Bienestar. El Banco de Bienestar es una pieza clave en la distribución de los programas sociales, de los apoyos. No olvidemos que ahí es donde se hace la dispersión del dinero. Pero también hay varias preguntas que yo me hago y que seguramente muchos de ustedes se la han hecho. ¿Quién audita al Banco de Bienestar? ¿De dónde proceden los recursos del Banco de Bienestar para los programas sociales? ¿Cuáles son los montos de cantidades que se hacen en esa dispersión de programas sociales que solamente son una herramienta del gobierno de Morena para garantizar el voto y no perder la elección federal del 2027? Entonces, son cuestionamientos que hay que hacerse. El principal instrumento para el tema del lavado de dinero, según se dice en Tabasco, se comenta, es el Banco de Bienestar. Y el titular del Banco de Bienestar, Carmen, es un tabasqueño, Víctor Lamoyi, que en el gobierno de Adán Augusto fue secretario de Finanzas en el estado de Tabasco, en el gobierno de Arturo Núñez, y que ha jugado un papel importante dentro del equipo de Adán Augusto López Hernández. Adán tiene muchas piezas distribuidas en distintas posiciones del gobierno federal y es parte de una red de operación político-electoral donde el tema del dinero juega un papel sustantivo. Entonces son muchas cosas las que tenemos que clarificar. No va a hacer nada a menos que siga la presión de Estados Unidos y que se pueda encuerar realmente desde Estados Unidos todos esos vínculos y qué pasa con el Banco de Bienestar, de dónde proceden los recursos para esos programas sociales. Se hacen las transferencias directamente de la Secretaría de Hacienda, cuánto dinero se destina a programas sociales realmente, cuántos beneficiarios son reales y cuántos son beneficiarios fantasmas. Lorena Beauregard, pues con esto nos vamos, con estas preguntas que dejas aquí abiertas y desde luego deberían tener respuesta. Por lo pronto, gracias por este enlace y seguiremos en contacto si nos lo permites. Hasta la próxima. Claro que sí, Carmen. Muchas gracias. Buenos días. Gracias y buenos días. Saludos a Tabasco. Volvemos en la parte final.